Y estamos de regreso. Hasta este momento hemos completado 3 de las 4 razones que drenan nuestra productividad: el exceso de trabajo, el síndrome de las distracciones que origina la multitarea, el cansancio, y ahora abordaremos el tema de procrastinar. ¿Alguna vez has pospuesto algún proyecto hasta el último momento que de plano ya no puedes posponerlo y tienes que sí o sí hacerlo? ¿O cuántas veces te has cachado perdiendo el tiempo haciendo todo tipo de actividades sin importancia, como mirar rápidamente las redes sociales, viendo memes, paseando por todos lados en la oficina a ver viendo con quién platicas, o navegando en internet investigando sobre algún tema, en lugar de empezar a trabajar con esa obligación o pendiente que tienes que hacer? Eso es procrastinar. Y todos hemos caído en sus redes, y algunos caen con muchísima más frecuencia sin darse cuenta. La procrastinación no es otra cosa que la habilidad de retrasar y posponer una tarea o actividad que tenemos que llevar a cabo de forma reiterada. ¿Por qué? Porque no queremos hacerla. Ahora no puedo hacerlo, pero mañana me levanto 1 hora antes y la hago. O ahora no estoy suficientemente concentrada, entonces creo que mañana, que esté más fresca, la voy a poder hacer mejor. Todas estas son frases bajo las que habitualmente se esconden tareas que nos resistimos a hacer y que aplazamos. Procrastinar es un conflicto mental. Una parte de nuestro cerebro sabe que tiene y a veces hasta quiere hacer una tarea, pero otra parte se resiste a llevarla a cabo. Estamos mentalmente peleando entre hacer o no hacer. Y esta ambivalencia es la que complica tener el compromiso, porque ¿qué crees? Ya empezaste a negociar con tu mente. Ya la regaste. Las típicas frases del procrastinador son: es que yo soy más productivo cuando trabajo bajo presión, así que dejo las cosas hasta el último momento para sentir la presión y así ponerme a trabajar. Otra: si lo hago ahorita es que no voy a poder terminar esto que también es importante, o no voy a poder ir a la reunión, entonces no pasa nada si lo dejo para mañana. Otra frase típica: este proyecto es más fácil que lo haga cuando me sienta inspirada, así que voy a esperar el momento correcto para hacerlo. De nada sirve. La procrastinación se presenta habitualmente cuando nos resistimos a hacer algo de forma consciente o inconsciente. O sea, no queremos hacerlo, ya sea que me haya dado cuenta o que sea de manera inconsciente. Y esto pasa por diferentes razones. Para algunos, que son grandes procrastinadores, aquellos que de plano no pueden empezar un proyecto hasta que sienten encima el tiempo y la presión. Pero ser un procrastinador así de fuerte tiene consecuencias emocionales. Una de ellas es que pueden empezar a experimentar ataques de pánico o ansiedad. Oh, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo tiempo para terminarlo, ¿no? Otra situación emocional es que llega la desmotivación, porque dejar de hacer algo es muy fácil. Sin embargo, conforme lo vas dejando, se vuelve más difícil esforzarse para hacerlo, y entonces empieza la espiral negativa y te desmotivas. Y finalmente, el grado extremo es cuando empiezas a sentir depresión. Cuando piensas, de plano, ¿sabes qué? No puedo hacerlo, o ya mejor, ya ni caso tiene que lo haga. Para no llegar a ese extremo, es importante darnos cuenta y aceptar que estamos evadiendo o postergando, pero lo antes posible. Hay que estar muy alertas y que puedas identificar por qué lo estás haciendo. Puede ser de plano por pereza, porque no me gusta la tarea, me siento a lo mejor insegura de hacerlo bien y entonces lo voy postergando, es una indecisión, exceso de trabajo, o porque de plano tengo una mala organización y planificación del trabajo. Entonces, sabiendo por dónde viene el tema, puedes afrontar el problema de raíz. Para comprender más cómo combatir la procrastinación, te voy a platicar la ley de Parkinson, que explica por qué de forma natural tendemos a procrastinar. Esta es otra ley que, al igual que la ley de los rendimientos decrecientes, es importante que siempre las tengamos presentes. La ley de Parkinson fue planteada por el historiador y escritor británico Cyril Parkinson, que explica que el trabajo se expande hasta que llena
todo el tiempo disponible para su realización. Parkinson se dio cuenta de que a pesar de que cada año había menos trabajo burocrático en la oficina colonial británica, el número de funcionarios incrementaba cada año. Y el resultado de su estudio se publicó en 1957, ya tiene un tiempo, en su libro Parkinson's Law, donde formula otras leyes también muy interesantes para exponer la falta de eficiencia en el trabajo. Ok, esta ley la vas a ver actuar en casi todo el ámbito laboral y en la parte cotidiana. ¿Cómo lo ves? Bueno, cuando tenemos toda una semana para preparar una presentación y lo hacemos en el último momento posible. O cuando le encargas a algún colaborador que realice un plan de trabajo, por ejemplo, o algún tipo de análisis o reporte, que saben los dos que por experiencia les va a tomar unas 10 horas realizarlo, pero con el objetivo de que tenga tiempo suficiente para hacerlo, entonces definen que la fecha límite para entregarlo sea dentro de 15 días, cuando se podría haber hecho a lo mejor perfecto en una semana. Lo que sucede normalmente es que esa persona va a utilizar esas 2 semanas para realizar el plan de trabajo o el análisis en lugar de optimizar y tenerlo listo en las 10 horas que le tomaría. O bien lo va a hacer un día antes de entregarlo sin poner la atención o detalle requerido. Esta ley se cumple casi siempre. Si tengo 30 días para hacer un trabajo que normalmente hago en una semana, me voy a tomar los 30 días para hacerlo, ya sea complicando o perfeccionando el proyecto porque digo, pues tengo 30 días para hacerlo, entonces lo voy a hacer mucho mejor, o bien dejándolo hasta el último momento, que al final lo mismo hubiera dado hacerlo en una semana, con la diferencia de que lo hubiera entregado antes. Entonces, como puedes observar, el tener más tiempo no te hará ser más productivo. El objetivo entonces es definir los tiempos correctos sin mucho margen. Es mejor marcar plazos más ajustados porque así te obligas a centrarte en lo que es más importante de llevar a cabo. Y adicionalmente, ojo, si eres un gran procrastinador, es importante, además de lo anterior, apelar a todos los principios y técnicas de productividad que ya hemos visto, más las que vamos a revisar a continuación. Y la primera acción importante para combatir la procrastinación es comprender el valor que la actividad que tenemos que hacer tiene y que le podamos encontrar un sentido para llevarla a cabo. Eso es lo más importante de todo. Y aún siendo una tarea que a lo mejor te disgusta, siempre podemos encontrarle un sentido. Por ejemplo, ¿sabes qué? Mejor la voy a hacer rápidamente. Me conviene terminarla lo antes posible porque así más rápido la dejo de hacer. Tenemos que ser muy creativos para encontrarle sentido a este tipo de cosas. Y después, como hemos visto en los primeros módulos, es importante descomponer los proyectos en pequeñas partes. Pero siempre, siempre, siempre no lo olvides, definiendo entregables frecuentes para poder monitorear el avance y evitar el tener actividades en plazos de tiempo muy amplios que no tengan un seguimiento puntual, que este es uno de los principales problemas de la procrastinación, que no tengamos estar revisando este tipo de entregables. Se nos va a la mente. Esta es otra de las razones por la que las reuniones son tan importantes. La trimestral hace asequible las prioridades para todos. Después se les da seguimiento de forma semanal, definiendo entregables alineados a la meta final. Y las alineaciones diarias son una excelente herramienta para los procrastinadores y para vencer la ley de Parkinson, porque diariamente se está dando seguimiento a lo que se tiene que hacer. Y como lo vimos, la misma presión actuará positivamente para que la persona inicie y continúe con lo que tiene que hacer. Y si de plano no está sucediendo, pasan los días y no pasa y nos pasa, va a ser evidente mucho más rápido. Y eso te va a permitir abordar el tema antes de que se vuelva un problema. Ok, ahora, una vez que tienes claros los resultados por lograr y definidos los plazos para cumplir con las prioridades, lo siguiente es tener
técnicas para organizar efectivamente las actividades diarias que te van a ayudar a incrementar la cantidad que necesitas tener disponible. Y adicionalmente, hay que saber ordenar el trabajo dentro de ese tiempo. Entonces, veamos 6 técnicas para organizarte efectivamente. Y empecemos con la famosa ley de Pareto, o mejor conocida como la regla 80-20. Esta regla es importante aplicarla en el momento de definir las prioridades para distinguir con más exactitud dónde podemos enfocar los esfuerzos y recursos. Cuando es fácil identificar que algunas cosas son más importantes que otras, nos parece demasiado obvio aplicar esta técnica y es muy fácil subestimar su eficacia. Sin embargo, no siempre es tan fácil o claro, y para esos momentos es que es importante hacer un poco más de análisis para poder identificar esta proporción 80-20. Por ejemplo, ¿quiénes son el 20% de los clientes que producen el 80% de los ingresos? También puedes utilizarla para hacer una administración eficaz del tiempo. Te puedes preguntar, ¿cuáles son el 20% de las reuniones o del tiempo dedicado a las reuniones que produce alrededor del 80% de las decisiones que se toman? Al saber esto, puedes priorizar tus reuniones. Otra pregunta podría ser, ¿cuáles son el 20% de los textos, libros o sitios que visito que me proporcionan el 80% de la información que necesito para mejorar o hacer mi trabajo? Y una muy importante, ¿cuáles son el 20% de las actividades que contribuirán a lograr el 80% de lo que es vital para el éxito de la empresa o de mi trabajo? Por lo tanto, te recomiendo que no subestimes la regla 80-20. Solo así tendrás una base racional y muy objetiva para concentrar la atención en esas cuestiones clave que producen los cambios drásticos. Una segunda técnica. Una vez que tienes claro dónde enfocar al menos el 50% de tu tiempo, es muy eficiente organizar las tareas cotidianas que no puedes dejar de hacer para que no interfieran con tu tiempo para lograr lo más importante. Dave Allen, en su libro Getting Things Done, nos sugiere hacerlo agrupando actividades o tareas similares en un mismo horario o día. Entonces, lo que puedes hacer es agrupar tareas que tengan relación entre sí o que sean del mismo estilo, como lo vimos en la técnica Pomodoro. De esa forma podrás abordar y terminar más que si las haces de forma separada en momentos diferentes, porque tu cerebro entra como en un modo automático. Por ejemplo, puedes llevar a cabo toda tu lista de tareas administrativas como realizar pagos, las cotizaciones, dar autorizaciones, al mismo tiempo en un solo momento en un día o en un mismo día de la semana. Agendas un tiempo específico, por ejemplo, para leer los reportes, los contratos, los artículos y lo haces uno detrás del otro. Puedes asignar otro momento durante el día o un solo día específico para hacer todas tus llamadas telefónicas o para realizar contactos por WhatsApp en ese mismo horario. Hacerlo de esta forma te va a permitir hacer 10 o 20 llamadas en un periodo mucho más corto que si las hicieras de forma separada. Y otra opción, como lo vimos en el módulo de reuniones, es programar todas tus reuniones en 1 o 2 días de la semana, los mismos días y en los mismos horarios. Y también, como ya lo vimos, al estar revisando el mail, te recomienda que lo hagas en horarios específicos 2 o 3 veces al día, en lugar de responderlos cada vez que los estés recibiendo. Para que la técnica funcione, es importante que previamente tengas agendados esos tiempos para que realmente los lleves a cabo. Y una vez que inicies, ojo, no empieces otra actividad hasta haber terminado la primera de un tirón. La tercera técnica es planifica tu día con anticipación. Recuerda que cada minuto ocupado en planificar te ahorra hasta 10 minutos en la ejecución. Y planificar el día no te va a consumir más de 10 o 15 minutos.
Y esa pequeña inversión de tiempo te va a ahorrar 2 horas de tiempo perdido y de esfuerzo impreciso que vas haciendo durante el día. El mero acto de sentarte a pensar y planificar tu día, créeme que aumenta tu energía. A nivel empresarial, las reuniones de alineación diaria cumplen con este propósito. Sin embargo, es muy buen hábito que además de la alineación diaria que tienes con el equipo y con toda la organización, cada persona organice sus pendientes en su agenda. Y varios autores también recomiendan que antes de terminar el día se haga una revisión a esa planeación o a esa lista de pendientes para validar que efectivamente se hayan logrado. Y si por alguna razón no se lograron, entonces se van a volver la prioridad del siguiente día. De esa forma no vamos arrastrando pendientes. Y esto lo puedes hacer implementando reuniones también de cierre de 15 minutos, que no nada más los puedes llevar a cabo con los de equipo remoto como lo vimos en otro módulo. Una vez que definiste lo que tienes que hacer, organízalo anotándolo en tu agenda. Define espacios específicos de tiempo para llevar a cabo tus pendientes. Esta de verdad es una excelente forma para darte cuenta con anticipación si realmente vas a tener tiempo o no para hacer todo lo que estás planeando. Y si no te da tiempo, entonces vas a tener que definir qué es más importante entre unas y otras cosas y eso te obliga a reorganizarte y mantener el enfoque. Además de anotar tus reuniones, anota a qué hora y por cuánto tiempo vas a revisar tu mail o en qué momento vas a autorizar pagos, a qué hora te vas a sentar a preparar una cotización, etc. Los estudios dicen que una agenda dividida en días, horas y minutos, organizada con anticipación, puede ser una de las herramientas personales de más productividad. Y ojo, no vayas a olvidar registrar con alarma tus descansos y la hora de mente. Si decides implementar esta técnica, solo te recomiendo que no vayas a caer en el error de saturar el día poniendo una cosa tras otra, aunque sean actividades. Deja espacios entre una y otra cosa para los imprevistos que siempre salen. Otra técnica muy importante para administrar el tiempo es aprender a decir no. Hay que ser realistas y aceptar que no se puede hacer todo al mismo tiempo y que vas a tener que decir no a muchas cosas o algunas. Tendrás que decírselo a tus socios, compañeros, subordinados y si no eres el dueño, ¿qué crees? Vas a tener que aprender a decírselo a tu jefe. Pero a la persona a quien más difícil te puede resultar decir no es a ti mismo. Ya hemos visto que existen numerosos motivos para decir sí a todo. O no quieres ofender, o nos da miedo a que no se tome de buena manera, o porque queremos ser disque muy productivos y hacer muchísimas cosas, en fin. Todos tenemos nuestros puntos débiles en este sentido. Y tenemos que ser conscientes de ellos para poder combatir nuestras propias tendencias cuando éstas nos están desviando de las prioridades. El mejor síntoma para identificar que ya dijimos sí a demasiadas cosas es cuando empezamos a sentir estrés o ansiedad al ver que no estamos avanzando, que estamos haciendo muchas cosas y nada más no vemos el final. En ese momento vale la pena parar para reflexionar en lo que es verdaderamente importante y ajustar el camino dejando, delegando o posponiendo lo que no sea importante. Y finalmente, la última técnica que te recomiendo es que hagas lo más difícil al inicio del día. Empieza por las tareas difíciles, que las fáciles se llevarán a cabo por sí mismas. Empezar la mañana haciendo la tarea más importante es lo contrario de lo que hace la mayoría de las personas por el tema de la procrastinación. Pero es una excelente técnica, la que mejor funciona para combatir precisamente este mal. Y también, lamentablemente, es uno de los hábitos más difíciles de desarrollar. Aquí vas a tener que poner en práctica varias cosas al mismo tiempo. Primero, ya tener planeado lo que vas a hacer.
Y en el momento de sentarte, alejar todas las distracciones para que puedas enfocarte. Y obviamente, ya que estás ahí, no negocies con tu mente. Enfócate solamente en eso que te estás disponiendo a realizar. Como habrás apreciado, algunas de las técnicas son verdaderamente obvias y cuando las empiezas a hacer, rápidamente se vuelven un hábito y funcionan adecuadamente sin tener gran esfuerzo. Y otras, dependiendo de la persona, son mucho más difíciles. Cuando se desarrollan buenos hábitos, técnicas y lo más importante, una mentalidad adecuada, los resultados hablan por sí solos. Entonces, considera que todo esto que quieres implementar y lo más importante, reprogramar nuestro cerebro con creencias más productivas y eliminar los malos hábitos, es un proceso que te va a llevar tiempo, que requiere paciencia y sobre todo, lo más importante, práctica continua. No lo dejes. Si de verdad quieres hacer el cambio, continúa. Y toma en cuenta que la mayoría de las cosas, ya sabemos, la mayoría de las cosas que merecen la pena, necesitan una inversión de tiempo y esfuerzo. Pero ojo, no sacrificio. Ahora, todo esto se puede simplificar dramáticamente con una sola decisión, que es hacer pocas cosas que agreguen mucho valor. Ser productivos es sencillo cuando tenemos claro qué es lo importante y nos enfocamos la mayor parte del tiempo solamente a hacer eso. No es tan complicado, ¿no? Cuando nos llenamos de actividades es cuando necesitamos recurrir a todas estas técnicas porque ya nos volvimos locos haciendo muchísimo trabajo. Recuerda que el propósito de todo esto es dejar de estar ocupado para estar enfocado disfrutando el proceso. Que te sientas orgulloso de lograr los resultados esperados sin tener un desgaste físico, mental ni emocional. Comprendo que para algunos no va a ser fácil salir de esta inercia. La cultura corporativa y nuestras creencias con respecto al trabajo nos van a ser un poco complicado. Sin embargo, vale la pena de verdad intentarlo y esforzarse por lograrlo porque ya vimos que sale más caro el caldo que las albóndigas. El tiempo que inviertas en actividades para tu bienestar emocional, como pasar tiempo con la familia, con la pareja, los hijos, amigos, llevando a cabo un hobby, haciendo ejercicio o yéndote de vacaciones, etcétera, lo que decidas, influye directamente en el desempeño de tu trabajo. Recuerda que cuando las personas disfrutan su trabajo y tienen libertad para hacer cosas diferentes, se declaran más felices. Bueno, pues este fue un módulo largo, pero espero que productivo. Así que me gustaría hacer unos recordatorios importantes antes de irnos. Primero, lo más importante es disfrutar lo que hacemos. Esa es la mejor manera de ser productivos. Entonces, encuentra cómo disfrutar lo que haces. Y si de plano no, cámbialo. 2. Mantenerse ocupado no implica necesariamente que estés trabajando con eficacia. Siéntete orgulloso por lograr los resultados con calidad, en tiempo y sin estrés, no por trabajar muchísimas horas. Concéntrate en lograr que al menos el 50% del tiempo de todos, incluyendo el tuyo, esté enfocado en las prioridades. 4. Haz más cosas, pero haciéndolas de una en una. Créeme, sí tienes tiempo suficiente. Es solo cuestión de cómo vas a decidir invertirlo. Disciplínate para trabajar sin interrupciones, concentrado en una sola tarea. Entre más lo hagas, más eficiente serás y terminarás más trabajo de calidad en menor tiempo. Toma descansos frecuentes. Cuantos más descansos tomes, más energía sentirás. Si tienes que ser adicto a algo, que mejor sea a los descansos y no a las distracciones. Elige tu mejor sistema de trabajo. Ya vimos varios y hay muchísimos otros que puedes consultar. Puedes elegir entre 25 y 5, la técnica Pomodoro.
50 y 15, la que tú decidas, pero defínelo para que realmente lo puedas llevar a cabo, no lo dejes aleatorio. Cómprate un temporizador para cronometrar tus tiempos de trabajo y de descanso. Así vas a poder mantener tu celular alejado. 9. Bien importante. Escucha a tu cuerpo. Sincroniza tu ritmo biológico y desarrolla el hábito de tomar siesta. Ya sé que esto puede sonarte muy nuevo o como New Age. Sin embargo, es algo que tiene años de existir y por el enfoque en hacer y hacer en esta época, lo dejamos. Nuestro cuerpo nos habla todo el tiempo. Ponle atención. Y proponte terminar de trabajar a una hora específica. Y no envíes mensajes ni mails fuera del horario para empezar a crear en toda tu organización una cultura de eficiencia. Muy bien, espero que hayas disfrutado este módulo. Lo que es seguro es que ya tienes muchas técnicas para ser más productivo. Ahora solo es cuestión de comenzar a aplicarlas. Ojo, no te vayas, please, sin contestar la encuesta de satisfacción. Y ya sabes, esto es lo que sé, en lo que creo y con lo que en Espiral Positiva estamos comprometidos, porque sabemos que funciona para mejorar los resultados y el bienestar de todos los involucrados. Te veo en la sesión de acompañamiento y después en el módulo 7. Gracias por tu tiempo y esfuerzo.